Vamos a continuar con esta senda, bueno, así se le ha llamado, así le llaman algunos hermanos que han visto en las 7 iglesias, han visto un camino, que es el camino de la iglesia, que va desde Éfeso hasta la Odisea, teniendo a Éfeso como la etapa inicial y la Odisea como la etapa final. Y a lo largo de estas dos etapas, unas etapas históricas a donde la iglesia ha llegado a lo largo de su historia, desde el ascenso del Señor Jesucristo a los cielos, dejando antes de irse comisiones apostólicas, pues así les dijo, ¿no? A ellos antes de ascender: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, no es a discipular naciones, como algunos piensan, sino es ir a las naciones, a predicar en las naciones el Evangelio del Reino, y los que oyeran este Evangelio y creyeran fueran tomados para el Señor. Entonces el Señor toma del mundo, como si el mundo fuera un gran monte, toma piedras de ese monte, piedras vivas con las cuales Él edifica su iglesia. Entonces en esto es importante entender no solamente las piedras que son tomadas, sino también el monte, porque el monte también tiene propósito. El templo o casa sería edificada sobre el monte, como lo es en Jerusalén, en el monte, en uno de los 7 montes que hay en esta ciudad, en el monte Moriah, donde en el pasado Abraham sacrificó el cordero. Allí en ese mismo monte, sobre la cúspide del monte, donde se hizo un altar de sacrificio que nos recuerda el sacrificio del Cordero de Dios, el sustituto, porque fue en lugar de Isaac que se sacrificó este Cordero, un tipo de Jesucristo que se puso en propiciación por el pecado en lugar de nosotros. Entonces Isaac representaba al mundo, representaba a la humanidad en pecado, que debía morir a causa del pecado. Pero el cordero, que estaba amarrado entre zarzas, fue tomado y fue puesto en su lugar. Una anticipación, 2000 años atrás, antes de que el verdadero cordero fuera sacrificado en Jerusalén. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos esas piedras vivas que son tomadas, ¿no?, de la cantera, del monte, para ser edificadas como casa espiritual para Dios. Esa es la iglesia. La iglesia es la realidad espiritual de lo que era un tipo y sombra. Israel, Jerusalén, la casa, los sacrificios, los sacerdotes, un tipo y sombra de la realidad espiritual que ahora nosotros, por medio del Espíritu, comprendemos. Porque ya no hay necesidad de hacer como se hizo en el pasado. Y es un error que ocurre por no conocer, regresar a hacer aquellas cosas que se hacían en la carne.
se hacían para Dios, sí, Dios las aceptaba, las recibía, porque era el único medio permitido, legítimo, que Dios había enseñado para que el hombre se acercara a Dios. De ahí viene la palabra religión, que es la palabra religar, que es ligar a Dios con el hombre a través de un puente o ligazón. Y ese puente o medio era el judaísmo, lo que Moisés les había enseñado. Y Moisés los había enseñado no de parte de él, sino que Dios le había dicho a Moisés, hágalo así. Esa es una sombra de la iglesia. Pues la iglesia la vemos no solamente con Israel como pueblo, sino que también la vemos como Jerusalén, como una ciudad que se está edificando. También la vemos como un monte sobre el cual se edifica la iglesia o templo, para que sea la luz de esa ciudad. Entonces en Jerusalén, la casa de Dios, el templo que Salomón edificó, era la luz de la ciudad de Jerusalén. Y no estoy hablando de la luz natural, sino de la luz espiritual, porque todo lo relacionado con Dios, que es la luz, se encontraba en el templo. Pero Dios no está satisfecho con eso, no estaba satisfecho con eso, porque Él no quiere habitar en un templo hecho por el hombre, sino que Él quiere habitar en un templo edificado por su Hijo Jesucristo. Y ese templo es la iglesia, la cual está conformada de muchos miembros que han nacido del Espíritu. Entonces la obra de la cruz logró lo que Dios en principio, digo en principio, porque no es el final, sino logró algo que le iba a permitir como principio o como base edificar la ciudad y dentro de la ciudad el templo. ¿Esto por qué lo digo? Porque estas 7 iglesias nos muestran lo que Dios quiere hacer, pero también lo que las iglesias en su desvío estaban haciendo. Dios quiere hacer algo. Dios ha concebido algo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. No es algo que vino como resultado de la caída, sino que es algo que Él concibió desde la eternidad. El sueño de Dios es su casa, una casa en la cual habitar. Y esa casa es un pueblo, es una ciudad que tiene un templo. Y esa es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el proyecto terminado, la obra culminada del gran arquitecto. Dios es el perito arquitecto. Un arquitecto, pues es una persona que concibe, lo digo porque yo soy arquitecto, concibe primero en su cabeza, mira las dimensiones, mira los espacios, mira un conjunto de espacios reunidos y luego lo plasma en un plano para entregárselo a un constructor. Pero todo parte de la concepción o de la imaginación que tiene en el corazón. Es un conjunto de cosas que trabajan al mismo tiempo.
Digo corazón porque es un deseo, es algo que quiere hacer. Y digo mente porque es una inteligencia que cumple con el deseo. Y diseño porque es la habilidad de plasmar en un plano algo que se puede construir. Y entonces eso se lo entrega a un constructor. ¿Y qué es lo que hace el constructor? Hace conforme al diseño. El constructor no le añade nada, el constructor tiene que ser fiel, según el diseño, según el plano que le han entregado. ¿Y quién es el constructor? Jesucristo. ¿Y quién es el que concibió la obra? El Padre. El Padre. Y eso me recuerda a mí en la antigüedad a un hombre que era conforme al corazón de Dios. Más que un hombre, era un rey. Y tenía una particularidad. Y por eso es que se le llama conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de Dios, ¿qué quiere hacer? Una casa, un lugar de habitación, un sitio donde pueda morar con los hombres. Y el corazón de David estaba alineado con el corazón de Dios. Y era lo que él deseaba. Él tenía en el corazón un anhelo por la presencia de Dios y sabía que para que Dios estuviera presente había que edificarle algo. Y eso fue lo que gobernó la vida de David desde que tuvo el Espíritu Santo sobre él, porque fue ungido, siendo muy joven, hasta que murió. Su sueño fue edificar la casa. No lo pudo cumplir porque Dios no le lo permitió, porque sus manos estaban untadas de sangre. Pero le dijo, eso sí, vas a edificar casa para mí. Sí. Pero no vas a ser tú, sino que va a ser tu hijo. Él me edificará casa. Y yo seré a él por padre, y él será a mí por hijo. Y bueno, en la sombra vemos a Salomón como el hijo de David, que efectivamente fue fiel a los diseños que su padre le entregó. Porque eso no fue diseño de Salomón. Salomón fue el que edificó lo que David había concebido. Qué interesante eso, ¿no? O sea, a David cómo se le revela. Un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, Dios le revela la casa. ¿Se la reveló? Que Dios haga lo mismo con nosotros, hermanos, porque necesitamos una revelación de la casa de Dios. La historia que vemos de Apocalipsis es la revelación de la casa, pero las iglesias están en tinieblas, no la ven, no la ven. La única iglesia que ve la casa es Filadelfia, y por eso este preámbulo que nos prepara para entender lo que es Filadelfia. Porque hemos venido hablando de las otras iglesias y cómo ellas, en su desvío, perdieron el propósito. La iglesia de Éfeso, que conocía, que entendía, que había recibido los diseños y que obraba conforme al diseño espiritual, dejó de hacer eso. Ya no permaneció en aquellas cosas. Por eso el Señor le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y ve y haz las primeras obras. Hermano, cuando el Señor habla de obra, a veces nosotros nos imaginamos otra cosa. Pero ¿qué es la obra sino la edificación de la casa? Porque ellos estaban en una edificación y esa edificación no la habían terminado. Ellos apenas estaban sobreedificando sobre el fundamento que se les había puesto.
La época apostólica es la época del fundamento. Cuando nosotros vemos las iglesias en Hechos, lo que estamos viendo es el establecimiento de un fundamento. Algo que es fundamental, sobre el cual tanto la iglesia local como la iglesia universal tenían que atender. Los apóstoles fueron fieles. Los apóstoles fueron llamados para entender el diseño, porque el diseño de la casa es una revelación. Pablo dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Ustedes deben sobreedificar. Mire cada quien cómo va a sobreedificar. Entonces está hablando aquí tanto de lo corporativo como lo individual. Lo corporativo es que la iglesia, corporativamente hablando, debe edificar sobre el fundamento, pero cada quien que participa en su tarea individual debe mirar muy bien cómo va a sobreedificar. Porque Pablo sigue diciendo, porque algunos van a sobreedificar con madera, con heno y con hojarasca. Y otros lo van a hacer con oro, con plata y con piedras preciosas. Al final, cuando venga el Señor y le presentemos el examen de lo que hemos hecho, el fuego va a probar la obra. Y dice que si la obra permaneciera, entonces esa obra recibirá recompensa. Pero si la obra fuera quemada, habrá pérdida. En otras palabras, todo lo que hizo, lo hizo en pérdida. No tiene ganancia alguna. Perdió su tiempo, perdió su trabajo, perdió la obra. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con Éfeso? Ya estaban trabajando en falso. No estaban trabajando sobre el fundamento. No estaban trabajando sobre aquello que es la base apostólica que le permite a la iglesia sobreedificar correctamente la casa de Dios. Recordemos que este fundamento, que es el de los apóstoles y profetas, no apóstoles o profetas, sino y profetas, es para la casa que incluye tanto judíos como gentiles. Esto es importante, porque esta casa no solamente va a ser edificada para la iglesia gentil, sino que la casa debe incluir judíos, lo cual nos muestra que el cumplimiento de esta profecía está para el tiempo del fin. Así comenzó, y así comenzaron, porque los apóstoles iban ¿a dónde? Iban primero a donde los judíos, predicaban en las sinagogas judías, no se congregaban con ellos, como algunos dicen, no, ellos no iban a congregarse con ellos iban a predicarles el evangelio, porque ellos sabían que ellos necesitaban el evangelio y que muchos no lo iban a recibir, porque el evangelio implicaba salir de allí, salir de esa sinagoga e ir a congregarse como la casa de Dios. En otras palabras, era un atentado contra la estructura religiosa que imperaba en ese tiempo. Muchos judíos lo miraban como un enemigo de Moisés. A Pablo lo miraban así. Pablo, tú realmente, aquí algunos judíos que han creído en el Señor Jesucristo, piensas que tú eres enemigo de Moisés. Porque tú no hablas de Moisés. El evangelio tuyo es hablar de otro. De Moisés no hablas. Porque los judaizantes sí hablaban mucho de Moisés. Judíos convertidos a Jesucristo que creían que Jesucristo era el Mesías, que era el que había muerto en la cruz para el perdón de pecados, pero no habían hecho la transición, no habían salido de allí
a edificar la casa del Señor. Y ese en realidad, ese ha sido el problema a lo largo de la historia. La tremenda ignorancia de lo que la cristiandad entiende por edificar la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es un asunto judaico. La casa de Dios no tiene que ver con construcciones hechas por el hombre. No tiene que ver con catedrales, ni con otros nombres que se le dan para que la cristiandad se congregue dentro de eso que llaman templos. No, la casa de Dios es lo que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, edifica en cada creyente a nivel corporativo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ganar primero al creyente. Porque si el creyente no ha sido ganado, no entiende, entonces no puede participar en la obra colectiva. No puede. Y entonces, la forma como el Padre nos muestra esto, porque esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. O sea, procede del Padre, porque la casa es para el Padre. Entonces, el Padre es el que está diciendo desde los cielos: yo quiero una casa, hijo. Tú eres el constructor. Tú eres el que me va a edificar la casa. Y tú sabes cómo es mi casa, porque esa casa es la imagen y la semejanza tuya. Todo lo que sea como tú, esa es la casa que yo quiero. Entonces, formar a Cristo en nosotros es un trabajo que requiere la consagración de cada individuo. Si no hay una consagración en el individuo, ese individuo no va a servir para la edificación corporativa de la casa. Y a lo largo de la historia, entonces vemos esos modelos distorsionados, modificados, con añadiduras, con cosas que le suprimieron de lo que el hombre comenzó a concebir como la casa de Dios. El problema, ¿dónde comienza? Comienza en Éfeso. Éfeso está bien, Éfeso entiende, Éfeso está edificando o sobreedificando. Tiene la revelación. Cuando nosotros leemos la epístola a los Efesios, nos damos cuenta que en esa epístola no hay correctivos. En esa epístola todo lo que hay es una revelación progresiva de la casa de Dios. Progresiva porque empieza en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo y termina en una batalla contra el enemigo de la casa, contra Satanás. Allí el Espíritu dice: cuidado, porque la lucha no es contra sangre y carne. No se vayan a dejar engañar, no se vayan a dejar enredar entre ustedes, peleando entre ustedes, porque el enemigo de la casa está detrás de ustedes y ustedes lo tienen que discernir. Es Satanás. Y más que Satanás, es el reino conformado de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el enemigo. Entonces volvemos a encontrarnos en la posición de Adán cuando fue colocado en el jardín. Y Dios le dice y le da estas instrucciones, diciéndole: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero le dice que él debe plantar y guardar. La palabra guardar es muy importante en las Escrituras, porque guardar habla
como de ¿sí? Un guardián que se para firme a defender un tesoro al frente de una puerta, porque sabe que hay un enemigo rondando, y si él se duerme, el enemigo entonces se va a meter y se va a robar el tesoro. Por eso Jesucristo hablaba de velar y orar, para que no entremos en tentación, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces vuelvo otra vez y comprimo lo que estoy diciendo, a fin de no extenderme y llevarlos por las ramas. La iglesia comienza en la eternidad y debe llegar a la eternidad futura manifestada en la Nueva Jerusalén, pero concebida por Dios con el deseo de hacerla, y tiene al Señor Jesucristo para hacerla, con todos los derechos legítimos para hacerla, porque es el que murió en la cruz, el que entregó su vida, derramó su sangre y estableció sobre esa obra un fundamento legítimo y perfecto, sobre el cual se edificaría la casa de Dios. Mire que el tabernáculo está parado sobre basas de plata, tabernáculo en el desierto, que debiéramos investigar esas cosas para que cuando aquí las comuniquemos no tengamos que traer las enseñanzas que son aquellas cosas que los hermanos ya tienen que haber leído. Más que una reunión de enseñanza, esta es una reunión que sobre lo que ya se ha leído y se tiene más o menos noción, vamos a ir a desarrollar una manera de pensar. Claro que la enseñanza me ayuda, pero la manera de pensar conforme a la mente celestial, a la mente de Cristo, es necesario tenerla, porque esa es la revelación. Nosotros tenemos una mente natural que está, ¿qué? Entenebrecida, en tinieblas, por causa del pecado. Pero cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido sacados de las tinieblas y estamos siendo llevados a la luz admirable, que es Cristo, en un progreso o proceso. Vamos de las tinieblas. La luz no la vamos a tener al día siguiente, ni el mismo día en que nos hemos convertido. Ella se va adquiriendo en la medida en que edificamos la casa de Dios, porque la casa de Dios está llena de luz. Pero al principio, como se le llama en las obras, en las construcciones, estamos en obra negra. Luego viene la obra gris y luego viene la obra blanca. ¿Ustedes han oído ese término? Se usa en construcción. Uy, no, ese edificio está en obra negra. ¿Y cuál es la obra gris? Cuando ya se pone el estuco. El estuco es gris. Claro que ahora hay estucos blancos. Pero después se pone la pintura blanca. Entonces ya es la obra blanca a punto de ser entregada a la obra. Se pone al final para que no se ensucie. Se imagina pintando y luego, ¡ay! Se me olvidaron los baños. Venga, maestro, hágame el favor. Métame los baños que se me olvidó. Pero señor, si es que usted ya pintó. Ese es un constructor que no sabe. Pero el Señor Jesucristo sabe. Y la obra tiene esos procesos. Fundamento, sobreedificación, obra negra, obra gris, obra blanca, techo, inauguración, fiesta, glorificación y todos felices. Sí, porque es que a veces, no, es que el estado de la iglesia, no. Yo pensaba que esto iba a ser mejor que allá. De donde vengo pensaba que iba a ser mejor.
Pues no es mejor, porque es que de donde vengo, salgo de la misma manera y llego con el mismo corazón, necesitado de ser cambiado. Y hago parte de la obra, entonces esa obra tiene que esperarme a mí, tiene que trabajar por ese corazón hasta que va siendo formado, va siendo santificado, perfeccionado, hasta que la obra, que es una obra corporativa, no individual, porque si fuera individual, entonces uno puede decir, no, yo veo al hermano ya muy bien, la iglesia está muy bien, mire cómo está él. ¿Y el otro? No, el otro sí está muy mal. No, la iglesia está muy mal porque está viendo es al hermano que está malo. A veces vemos mal. Incluso cuando vamos recorriendo una obra en lo natural, vemos cosas que están muy bonitas, ya muy terminadas, pero hay otras que todavía están en proceso. Es hasta que al final se termina todo, que ya le pueden entregar las llaves al dueño de la casa y decir, listo, ya se puede pasar. ¿En serio? ¿Ya la limpiaste? Yo sé que ya la terminaste, pero ya mandaste a las personas que la limpiaran, que la dejaran pura. Todo eso que vemos en lo natural es en lo espiritual, porque al final va a ser purificada la obra. ¿Y la obra cómo va a ser probada? En fuego. Entonces, si el material que se usó es oro, plata y piedras preciosas, lo que va a hacer el fuego es que va a poner eso en gloria. Pero se imagina si la obra es madera y hasta hojarasca, heno. Imagínense el fuego en eso, ¿qué hace? Eso es un número. Y además huele feo. Y luego, ceniza. Oiga, ¿usted cuándo tardó en hacer eso? No, pues toda una vida. Eso fue lo que me dijeron que había que hacer. Toda una vida haciendo eso. Pues esas son las iglesias de la degradación, que no pueden presentar una obra perfecta. A Sardis, ¿qué se le dice? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, el estado de esa iglesia, ¿cómo está? Imperfecta, porque es madera, heno y hojarasca. Y muerta, no tiene vida, no tiene la gloria, no tiene el poder, no tiene el oro que habla de la gloria de Dios, no lo tiene. No tiene la plata que habla de la redención, no tiene las piedras preciosas que habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque ¿qué son las piedras preciosas? Las piedras preciosas estaban en el pectoral del sacerdote, 12 piedras. Y se encontraban en los hombros del sacerdote, 6 a un lado y 6 al otro lado. Entonces, con eso se nos está mostrando que el sumo sacerdote no solamente tiene al pueblo de Cristo en el corazón, sino que también lo lleva cargando. Carga al pueblo de Cristo. Y lo carga en balance, 6 y 6. Como en la mesa, 6 panes por un lado, 6 panes por el otro. Unidad, una mesa. No son 2 mesas. Una mesa para los 6 panes y otra mesa para los otros 6 panes. No, una mesa. Y en esa mesa, 12 panes divididos en 2 grupos. Curioso eso, ¿no? 2 grupos. ¿De qué estará hablando eso? Yo creo. Yo pienso que son los dos pueblos que están puestos en la mesa. Eso es lo que Dios concibió desde antes de la fundación del mundo. El que vio a todo el mundo, vio gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todos los lenguajes. Los vio reunidos, sí, alrededor de Cristo, siendo Cristo el centro, adorando a Jesucristo. De todos los pueblos, el pueblo de judío como el pueblo gentil.
Voy a decir algo, como si fuera un paréntesis, porque a veces usamos el gentilicio judío para decir que son todos las 12 tribus, y eso no es correcto. Los judíos son 2 tribus, son 2 tribus. Así quedó el subreino de Judá, conformado de 2 tribus, Benjamín y Judá. Israel está conformado de 10 tribus. Entonces, cuando se mencionan judíos y gentiles, ¿en dónde quedaron las otras 10 tribus? ¿Será que se van a perder? ¿Dónde están? Se mezclaron con los gentiles. Y cuando el evangelio llegó a los gentiles, ellos que estaban mezclados, ellos recibieron el evangelio. Pero ya no tenían ni siquiera la religión de los judíos. Se habían convertido a las religiones de esas naciones. La mayoría de ellos católicos. Porque ellos perdieron completamente el servicio a la casa. Israel perdió eso por la apostasía. Ellos ya no sabían cómo era que se adoraba a Dios, ellos no iban al templo, no tenían un culto adecuado de levitas, no tenían las escrituras. Entonces, imagina eso durante siglos, cómo iba a ser el entendimiento. Si la samaritana, que era un residuo de ese pueblo, no sabía cómo era, la pregunta que le hace la samaritana al Señor Jesús muestra el estado del residuo, de los que habían quedado. Esos que habían quedado estaban mucho mejor de los que se habían esparcido entre las naciones. Ella le preguntaba: Señor, ¿en dónde es la adoración? ¿Es en Jerusalén o es aquí en Gerizim? ¿En dónde? Ella no sabía. A ella le habían enseñado que era en Gerizim, allí donde estaba el pozo de Jacob, en Samaria, que era vecina a Judea. Y los samaritanos no se la llevaban bien con los judíos. Los judíos veían a los samaritanos como de tercera clase, precisamente por eso, por la apostasía en la que se encontraban, por la ignorancia que ellos tenían acerca del culto al Señor. Pero mire el Señor cómo, queriendo avanzar hacia una población, pasa por Samaria, tiene sed, se sienta en el pozo de Jacob y hay una mujer que está sacando agua al mediodía. Y bueno, no me voy a extender con la historia porque ustedes ya la conocen, ya hemos hablado de esa historia. Pero lo que quería decir es que el pueblo de Israel, los israelitas, las 12 tribus, llamadas en las escrituras, son llamadas Efraín. Es curioso, ¿no? O sea que Efraín e Israel son equivalentes. ¿Y quién es Efraín? Efraín es el hijo menor de José. José tuvo 2 hijos en Egipto. Manasés el mayor, Efraín el menor. Cuando Jacob pone las manos sobre sus nietos, las pone cruzadas. La mano derecha, que es la que va a bendecir al mayor, la pone sobre el menor. Y la mano izquierda, que debe bendecir al hijo menor, la pone sobre el mayor. Un profeta. Porque en él está el Espíritu del Señor. Y hace algo extraño, que a José le parece, no le gusta. ¿Cómo así, papá? Vas a bendecir equivocadamente a mis hijos. El mayor es el que está aquí, a tu derecha. El menor es el que está a tu izquierda.
No te equivoques, porque la bendición tuya es muy importante, padre. Eres profeta. ¿Y qué le dice Jacob? Yo sé, yo sé, yo sé lo que estoy haciendo. Estate quietico. ¿Mm? A veces uno se mete con los profetas y se machuca los dedos. ¿Qué es lo que dice Jacob? Jacob bendice a Efraín diciéndole que va a ser padre de muchas naciones. Curioso. Que va a ser muy fructífero y que de él saldrán muchas naciones. Póngame ese trompo en la uña a ver qué quiere decir eso. No, no son tribus. No tiene que ver con las tribus de Israel. Naciones. ¿Y cómo puede ser el padre de naciones si es que no va donde están las naciones? Entonces Israel terminó allá en las naciones. Propósito de Dios para bendecir a las naciones a través de Efraín. Entonces cuando los gentiles vienen con las 12 tribus de Israel. Ahí llegan. Entonces Israel está completo, pero los gentiles también están completos, hablando de iglesia. Ese aspecto, en cuanto a lo profético, es importante entenderlo porque podemos confundirnos luego pensando que la iglesia ha sido llamada a transformar a las naciones antes de que el Señor Jesucristo venga. Y muchos están en ese plan. Muchos están trabajando para el discipulado de las naciones. Pero el discipulado de las naciones no le corresponde a la iglesia. A la iglesia le corresponde ser luz a las naciones. O sea que las naciones déjelas y usted sea luz como le corresponde ser luz. Usted es iglesia y no se vaya a mezclar. Porque se están mezclando con algo que es terrenal, con algo que está bajo el gobierno de otro. La iglesia está bajo la cobertura de Cristo, que es la cabeza. Entonces, parte de esos desvíos son lo que nos muestran estas cartas de Apocalipsis. La iglesia ha perdido, en términos generales, el diseño de la casa. No está trabajando por la casa en sí mismo, sino que está trabajando por cosas que están afuera de la casa. Y eso es lo que vemos con Sardis. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hablábamos la semana pasada del camino que hay que recorrer entre Sardis y Filadelfia. ¿Recuerdan eso? Entonces, Sardis es el remanente que sale de Babilonia. En Babilonia los judíos, no los israelitas, sino los judíos, Judá y Benjamín llegaron y se establecieron por disciplina de Dios 70 años. 70 años son muchos años. La mayoría de los que llegaron murieron en Babilonia. Muy pocos de los que salieron de Judea, muy pocos tenían edad o estaban vivos cuando se dio el retorno a Babilonia. Pocos. Ellos se acordaban de la casa, cómo había sido antes de que fuera quemada. Pero la mayoría nacieron en Babilonia. Eran hijos de judíos que habían oído las historias y que tenían un corazón de regresar a ver la gloria de lo que Dios había hecho en Jerusalén, en Israel. Y salieron un remanente, muy poquitos, de la gran mayoría que llegó a Babilonia, un remanente muy escaso regresó a Judea. Ahora, Judea está conformado de muchos pueblos, de modo que no todos llegaron a Jerusalén.
De esos poquitos que salieron de Babilonia, otros poquitos llegaron a Jerusalén, y esos que llegaron a Jerusalén no estaban edificando la casa del Señor. O sea que las obras de ellos no eran perfectas delante de Dios. Un poquito parecido a lo de Sardis. ¿Por qué a Sardis se le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Porque lo que Sardis estaba haciendo no estaba de acuerdo al diseño de la casa. Tengamos eso en mente, porque como comenzamos hablando de la Jerusalén celestial, que es la obra terminada. Es lo que Jesucristo va a mostrarle al Padre. El Padre se va a regocijar cuando el Señor Jesucristo, que es el edificador, le muestre la obra terminada. No solamente es una casa, incluye una ciudad, o sea, un reino. Porque la ciudad habla de reino. Y la casa habla de la presencia de Dios alumbrando ese reino. Pero la iglesia es comparada, la iglesia, la novia del Cordero, es comparada con la Jerusalén celestial. Y quiero que leamos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, todo esto que he estado hablando es para decir lo siguiente en relación a Filadelfia. Vamos a leer en el verso 12 lo que dice sobre la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Ojo, un templo. Columna en el templo de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él. ¿Recuerdan que los sacerdotes tenían el nombre escrito que decía santidad a Yahweh? Santidad. Porque los sacerdotes eran para ministrar a un Dios santo. Entonces, en la mente, esto significa, en la corona, cuando el nombre está escrito allí, está escrito allí, significa que la mente de los sacerdotes se había consagrado enteramente al Señor. Y así es como debe ser también la mente de Babilonia. La mente de Filadelfia. Es lo que nos está mostrando aquí. Escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces tenemos aquí tres nombres. El nombre de Dios escrito sobre ellos, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Esa es la característica que distingue a los vencedores de Filadelfia. Filadelfia es una iglesia vencedora. Es una iglesia vencedora que vence sobre la degradación de la iglesia en general. Repito, Filadelfia es la iglesia que vence sobre la degradación de la iglesia. Hemos hablado de la degradación, ¿verdad? Sí. Hemos hablado cómo empezó la degradación. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Ve y haz las primeras obras, porque si no quitaré el candelero de su lugar. Eso nos está mostrando una obra. Un candelero es para alumbrar en la casa de Dios, en el santuario. Si ellos no están haciendo la obra correctamente, entonces el candelero tendrá que ser sacado. ¿El candelero de qué nos habla? Nos habla de luz. La luz nos habla no de lo natural, sino es luz espiritual. Y esa luz espiritual nos habla de visión espiritual. Nos habla de revelación. La revelación es la visión espiritual. Nosotros tenemos visión natural, pero para poder ver detrás del velo
de la carne, necesitamos revelación, que es el rompimiento del velo de la carne, a fin de poder ver en el Espíritu las cosas que son del Espíritu. De eso hablaba Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, al decir que las cosas espirituales se deben discernir en el Espíritu, porque el hombre natural no entiende las cosas naturales, para él son locura. Y entonces dice que Dios daría vista, mostraría a ese que ama a Dios cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni que han subido al corazón. Esas son las cosas que Dios le da a los que le aman. Entonces la característica de Filadelfia es que ellos tienen visión espiritual, que ellos pueden ver la casa. A ellos el Espíritu les ha mostrado el diseño de la casa. Ellos están construyendo la casa. Y como están construyendo la casa, pues el Señor a ellos los ve como vencedores de la degradación de las otras iglesias que no están haciendo según el modelo. A ellos el Señor les dice que tienen corona. Corona. Es interesante cómo en Esmirna, que es una iglesia, el Señor le dice: al vencedor le daré la corona de la vida. Al vencedor le daré la corona de la vida. Pregunto, ¿Esmirna tiene la corona? No la tiene. Solo el vencedor la tendrá. Pero a Filadelfia le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hago la misma pregunta. ¿Filadelfia tiene corona? Sí. Mire qué diferente entre Esmirna y Filadelfia. Son dos iglesias que el Señor nos reprende. Pero la una tiene que ganar el derecho a la corona y la otra tiene el derecho, ya tiene la corona, pero puede perder la corona. La puede perder. O sea que Filadelfia es un estado al cual se llega. Recordemos que el Señor dice: recuerda dónde has caído, ¿verdad? Bien, ese lugar celestial al lado del Señor Jesús, que está sentado en un trono, y estos están sentados junto al Señor Jesús, o podríamos decir sentados sobre las faldas del Señor Jesús. Es una posición de autoridad, es una posición celestial, es una posición de corona, de reino, de estar reinando juntamente con Jesucristo. Pero de allí la iglesia cayó. La iglesia perdió la corona. Y a Esmirna se le dice que al vencedor le dará la corona de la vida. Pero a Filadelfia se le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay una particularidad. Entonces Filadelfia no solamente es una iglesia vencedora de la degradación, sino que ha sido sentada sobre un trono de autoridad. La misma autoridad que al Señor Jesucristo se le dio. ¿Cómo lo podemos saber? Leamos la Odisea. La Odisea se encuentra en el capítulo 3, verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que Jesús, como vencedor, fue sentado ¿en dónde? En el trono del Padre. En el trono del Padre. El vencedor de la Odisea, de la misma manera que el Señor Jesucristo venció, también se sentará en el trono del Señor.
el cual está sentado en el trono del Padre. O sea que vemos el trono del Padre, vemos al Padre, sobre las faldas del Padre al Señor Jesús, y sobre las faldas del Señor Jesús a la iglesia. Un trono, una corona, autoridad, la cual es necesaria. Es necesario recuperar la posición real. Es un sacerdocio real. Ese sacerdocio real no es porque sí. No. Vemos que hay una degradación donde se ha perdido la posición, donde se ha perdido el trono, donde se ha perdido la corona, donde se ha perdido la autoridad espiritual. Se tiene una autoridad terrenal, la cual se busca tener, como si Satanás estuviese extendiendo su mano y estuviese diciendo: si me adoras y te postras, yo te daré los reinos que a mí me han sido dados. Te sentarás sobre los reinos como un rey, porque a mí me han sido dados. Qué tentación tan tremenda. ¡Ja! ¿Quién no quiere eso? ¿Será que uno no quiere eso? Pues eso lo está ofreciendo Satanás. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que no. Que no debemos caer en la tentación de tener un trono aquí en la tierra, porque ya tenemos un trono allá en los cielos. El trono de los cielos es superior. El trono de los cielos está sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero cuando hay una degradación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Satanás, que es el que está reinando sobre lo terrenal, termina reinando sobre la iglesia misma. O sea que la degradación le costó a la iglesia no solamente la posición, sino el convertirse en un títere de Satanás, que es lo que vemos con Tiatira. Porque ¿qué es Tiatira? ¿Qué hay en Tiatira? Hay una mujer que se dice profetiza. El Señor le da el nombre de Jezabel para que sepamos de qué calidad es el espíritu que se mueve allí, qué es lo que enseña, qué tipo de enseñanza, todo lo que tiene que ver con el politeísmo, con la idolatría, porque la idolatría que está conectada con los demonios es politeísmo. El reino de Satanás no es Satanás solo, sino que es Satanás, principados, potestades, tronos, dominios, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, el Señor quiere, ama, desea, anhela una iglesia que sea de acuerdo al diseño, que sea mansa, humilde, como el Señor Jesús, que sea llena de gracia y de verdad, que no tenga la fuerza natural que tienen las otras iglesias, porque el Señor le dice que le he abierto una puerta que nadie puede cerrar, y la razón es porque ella tiene poca fuerza, y esa fuerza habla de fuerza natural, de la naturalidad, de la carne, del querer hacer las cosas con la estrategia humana natural, poder económico, influencia económica, estrategia, nada del Espíritu Santo, sino capacidades administrativas humanas que se metieron dentro de la iglesia, manipulación, control mental, herejía, todo eso, donde Satanás es el que ha enseñado por medio de Jezabel. Otro reino, tinieblas, no hay luz. Entonces la restauración para llegar a Filadelfia es bastante grande.
Habíamos hablado la semana pasada de lo que es Sardis. Sardis es el protestantismo. Sardis significa remanente. Es el remanente de Babilonia que salió de Babilonia, pero llegó a Jerusalén y no edificó. Habíamos leído el libro del profeta Ageo. Como los que llegaron a Jerusalén no edificaron porque estaban edificando sus propias casas. Y eso es un poquito parecido a lo que sucede con el protestantismo. Están edificando sus propias casas, sus propias denominaciones, las cuales tienen nombre de que viven, pero están muertas, porque no es el cuerpo de Cristo, está fraccionado, está dividido, mutilado. No llegaron al entendimiento. Martín Lutero sí salió del catolicismo, fue cortado, excomulgado, y de allí entonces viene la reforma. Pero esta reforma no llegó a la plenitud. Entonces por eso tenemos que los protestantes se dividen en tres grupos. En los luteranos, en los anglicanos y en las iglesias reformadas, las iglesias de la reforma, que son muchas: bautistas, metodistas, wesleyanos, presbiterianos, etcétera, 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 etcétera. Muchas iglesias, según los énfasis que ellos fueron descubriendo. Entonces, en lo que ellos fueron descubriendo, así mismo se fueron dividiendo, se fueron sectorizando, haciendo partidos aparte de los otros, y entonces lo que tenemos es una iglesia tremendamente dividida. El Señor no quiere una iglesia dividida, no quiere una iglesia donde algunos digan, no, yo soy bautista, como los de Corintio, no, yo soy de Pablo. Y otros decían, no, yo soy de Pedro. Y otros, no, yo soy es de Apolos. De Cefas, pues, sí, Pedro. Ahora en el tiempo de hoy es tú, ¿en qué iglesia te congregas? ¿Tú en qué iglesia te congregas? La respuesta es que hay otra. Digo que sé, es que no hay sino una iglesia. Más bien te podría preguntar, ¿y tú por qué no te congregas en la iglesia de Jesucristo? Dile eso a una persona que te hace esa pregunta y no va a entender. ¿Cómo así? La iglesia de Jesucristo. No, yo me estoy congregando aquí en esta iglesia. ¿Y tú? No, te estoy diciendo, es que hay otra. No te entiendo. Bueno, quiero explicarte con plastilina. Es que no hay sino una. No hay sino una, que es la que el Señor Jesucristo compró con su sangre. En esa es en la que nos debemos congregar. Porque cuando nos congregamos en iglesias que tienen nombres, en realidad nos estamos congregando fuera del orden de Dios, fuera del diseño. No es el diseño de la casa. No, estamos edificando con madera, heno y hojarasca. No estamos edificando para el Señor su casa, la casa de Él, que sí debe tener oro, debe tener plata y piedras preciosas que nos hablan de quién, de la unidad del cuerpo de Cristo. Somos muchos, sí, y diferentes. Por eso hay 12 piedras. Cada piedra es diferente a la otra. Cada piedra da una tonalidad, tiene un color, tiene una belleza, tiene un brillo diferente a la otra. Pero las 12 están en el corazón, están en uno, en Cristo. Están en Cristo. No ha sido tomada la piedra y puesta aquí, y la otra puesta aquí, y la otra puesta allá. No, así no es. Entonces todo eso es importante verlo para que entendamos la obra del Espíritu Santo, buscando a lo largo de los siglos, buscando recobrar lo que Él quiere tomar para Cristo. Es el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Consolador.
Les voy a enviar el Espíritu Santo para que cuando venga la unción les enseñe, les guíe, les muestre, les lleve a toda la verdad, les recuerde las cosas que yo les he dicho. Sin el Espíritu Santo, nada que ver. Entonces el Espíritu Santo es necesario. Y es necesario saber que hay Espíritu Santo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos había 12 discípulos que el apóstol Pablo se encontró y que no sabían que había Espíritu Santo. No sabían. Entonces Pablo, cuando les hace esa pregunta y ellos responden, no sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces él les dice, entonces ustedes en quién fueron bautizados. No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ah, Pablo entiende. Con razón no entienden lo del Espíritu Santo. Ellos necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús, que es diferente al bautismo de Juan. De Juan el Bautista, claro. El bautismo de Juan preparaba a los judíos para recibir al Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús viniera, ellos se tenían que arrepentir y recibir al Señor Jesús en el bautismo en el nombre de Jesús, que es para perdón de pecados, por la sangre. Y ese bautismo solamente se dio después de la muerte de Jesús, no antes. Porque aunque los discípulos bautizaban más con el bautismo de Juan, pero no en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús viene después de la muerte. Y por eso es que es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, que es el nombre claro. Porque mire, el Hijo no solamente es el Hijo de Dios, también es el Hijo del hombre. Pero ¿quién es el que murió? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del hombre? El Hijo del hombre que se identificó con el hombre, Jesús. Entonces cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nos estamos bautizando en aquel que murió por mí, el Hijo del hombre llamado Jesús. Él murió, derramó su sangre y en su sangre los pecados fueron perdonados. Me identifico con Él. Me identifico en su muerte y en su resurrección. Y eso lo vamos a ver cuando vamos a buscar que los apóstoles nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsquelo bien y verá que no lo encuentra. Sino en el nombre de Jesús o Jesucristo. Pero bueno, ¿qué pasó allí en Éfeso? Fueron bautizados en el nombre de Jesús y después el apóstol impuso las manos sobre ellos para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Porque ambas cosas hay que hacer. No solamente bautizarlos en el nombre de Jesús para perdón de pecados, sino que ahora que sus pecados han sido perdonados, ahora debemos orar para que el bautismo en fuego del Espíritu Santo venga sobre ellos. Porque si no va a quedar la obra incompleta. Se van a quedar únicamente con el perdón de pecados. El perdón de pecados trae como resultado que el Espíritu Santo more en mí, pero el Espíritu Santo debe venir sobre mí, también sobre mí. Amén, hermanos. Amén. También debe venir sobre mí. Y nosotros tenemos por costumbre eso. No solamente invitar a las personas que oyen el Evangelio a que se bauticen el día que oyen el Evangelio, sino a orar por ellos, imponerle las manos a ellos y orar para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, para que los capacite para la obra que ellos tienen que hacer. Y recibiréis poder y me seréis testigos, porque eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no hizo eso?
¿Por qué Jesús, después de la resurrección, estuvo con ellos 10 días? ¿Por qué no les impuso las manos y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hizo? Porque no había llegado el día en que el Espíritu Santo viniera. Era necesario que el Espíritu Santo viniera. Claro que el que bautiza en fuego es el Señor Jesús desde los cielos. Él envía al Espíritu Santo. Pero no había llegado el tiempo porque Él no se había ido. Era necesario que Él se fuera para que enviara al Consolador. Y el Consolador es el que trae el poder. Pero se tiene que ir Él para que venga el que le va a reemplazar temporalmente mientras que Él regresa. Y todas estas cosas son necesarias dentro de la restauración de la iglesia que el Señor quiere tener como la iglesia fiel, la iglesia que era como los apóstoles la enseñaron al principio, una iglesia que tiene un fundamento puesto por los apóstoles, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas 6 cosas importantes de las cuales hemos estado hablando, y ahora estamos ¿entre qué? A ver si ustedes me recuerdan. ¿Entre qué estamos? Entre la imposición de las manos y la resurrección de los muertos. Porque estas 4 primeras nos están hablando de ser incluidos en la iglesia. Somos incluidos en la iglesia por el arrepentimiento, por la fe que tenemos, por lo que Dios habla acerca del Señor Jesús. Recibimos la palabra, aceptamos al Señor Jesús, somos perdonados, luego somos bautizados, recibimos el poder, luego entramos a la iglesia, estamos en la iglesia con los dones espirituales, nos estamos edificando. Y por eso las manos que operan en toda esta obra. Y luego la resurrección de los muertos. O sea, entre todo eso y la resurrección de los muertos, todo un periodo que es el periodo de la iglesia. Pero en ese periodo de la iglesia vemos la degradación de la iglesia. Todo lo que la iglesia perdió. ¿Y todo lo perdió por qué? O porque se movió del fundamento. Y al moverse del fundamento, comenzó a hacer las cosas fuera del fundamento y ahora ni fundamento tiene. Entonces, imagina una obra que se está haciendo sin ni siquiera el fundamento. No, hay que regresar a la iglesia al fundamento. Claro, a la iglesia hay que traerla de nuevo al fundamento para que sobre el fundamento pueda sobreedificar. Porque esa sobreedificación, conforme al modelo, conforme al diseño, nos va a llevar al estándar de Filadelfia. Amén. A la edificación de la casa según el modelo. Claro, muy difícil, muy complicado, porque somos humanos, como los mismos apóstoles, también humanos, con muchos problemas. Gracias a Dios los problemas de los apóstoles quedaron escritos, para darnos cuenta que el gran Pedro negó al Señor tres veces. Y los grandes apóstoles, Pablo y Bernabé, se pelearon hasta el punto que se dividieron y nunca más se les volvió a ver. No son hombres. Claro, no son los superhéroes que no pecan. Sí pecan. Y no estoy haciendo una apología del pecado como para decir, como Pedro pecó, entonces vamos a estar en el pecado. No. Nadie quiere pecar. Nadie quiere y nadie peca porque quiere. Bueno, a veces sí. Pero digamos que la intención del corazón o la intención del espíritu es no pecar, como dice el apóstol escribiendo la carta a los romanos, que está maravillosa. Sí, no quiero codiciar. No quiero. Yo sé que la ley es buena y no quiero desagradar a Dios. No quiero codiciar y no voy a codiciar. Y entre más digo esto, más codicio. Y entonces encuentro que hay dentro de mí algo que es terrible, que es una ley que me lleva cautivo a otra ley que es la ley del pecado y de la muerte.
O sea que cuando descubro la buena ley de Dios que me dice no codicies y anhelo cumplirla, descubro que hay otra ley que es superior a mí y que me lleva cautivo al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muertos? O sea que está descubriendo en el Evangelio que dentro del hombre vive un ser repugnante y miserable y que está muerto, pero que tiene la capacidad de llevarme a donde Él está, a la muerte misma. Ese cuerpo de muerte del cual habla Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los romanos tenían como castigo, cuando un hombre mataba a alguien y era culpable de la muerte de ese alguien, le cargaban ese muerto. Se lo cargaban y lo amarraban, y ese mismo muerto acababa con la vida del que lo había matado. Se encargaba de consumirlo hasta que... Uy, ¿qué es muerte tan horrible? ¿Ah? Víctima de su propio invento. En estos días me estaban contando el castigo. Hay un castigo que se da en Colombia. Cogen a un ladrón que se está robando un bulto de papas, le amarran el bulto de papas en la espalda y la pena es ir a la plaza, a dar vueltas en la plaza con un letrero que dice yo soy un ladrón. ¿Se imagina eso? Yo soy un ladrón, expuesto ante el pueblo, con lo que se robó. Así somos nosotros, somos expuestos con un cuerpo de muerte por causa del pecado, del cual hemos participado juntamente con Adán. O sea que hijos de Adán no tenemos ninguna disculpa. Somos hijos de nuestro padre Adán. Y si Adán no hubiera pecado, de seguro que nosotros sí hubiéramos pecado. De seguro. Ah, no, que él no pecó. Porque algunos dicen, si Adán no peca, entonces la humanidad se salva. Pues se salva hasta él que no pecó. Pero ¿y los hijos qué? Y ahí para adelante el que peque muere. Entonces necesitábamos un Salvador que fuera universal. Para que puestos en el Salvador universal, que es el Hijo de Dios enviado como Hijo de hombre a morir en la cruz, todos los que le recibimos podamos tener la vida de resurrección de Él. O sea, Dios se asegura para el hombre y le da una salvación que es perfecta, la cual no se puede perder. Nadie puede perder la salvación cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos hablando de la salvación eterna, porque hay una salvación que es temporal, que tiene que ver con el reinado milenial. El reinado milenial no es eterno, tiene un término de 1000 años y es el galardón para los vencedores. Entonces no todos los cristianos van a reinar con Jesucristo, solo los vencedores, que se muestran aquí en las cartas de Apocalipsis. Vemos que cada una de las iglesias tiene un remanente de vencedores. Entonces, en la historia de la iglesia siempre hubo remanentes que vencieron sobre la degradación de esa iglesia en particular. Pero Filadelfia muestra la victoria de un remanente sobre la degradación de todas las 7 iglesias. No, de todas las otras 6 iglesias, porque ella es la séptima. Y de ellos que hemos estado hablando. De ese surgir con algo que el Señor pues está haciendo. No podemos decir que viene de parte de nosotros, porque incluso es hasta en la profecía, tiene un tiempo histórico, pero también tiene un tiempo en el pasado, porque Filadelfia fue una iglesia que tenía una condición y en el tiempo de Juan, el apóstol, esa era la condición. O sea que había hermanos en el tiempo de Juan que vivían en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tenía esa condición, diferente a las otras 6. Entonces, esas iglesias, aunque son históricas y son pasado, también muestran
una posición profética que se iba a mostrar en el tiempo futuro. Y es lo que es la senda. Primero Éfeso al principio, la Odisea al final, y tenemos a Filadelfia previo al final. Filadelfia no queda al final a propósito, porque no es la condición de la iglesia a nivel general. La condición de la iglesia a nivel general es la Odisea. Y la Odisea podría yo decir que incluye a las iglesias que permanecen hasta el tiempo de hoy, que son la iglesia católica, que incluye a los romanos y a los ortodoxos. Porque la iglesia católica se dividió, hubo un cisma. Y en ese cisma, Roma, que era la capital del imperio romano de Occidente, y donde estaba el obispo de Roma, y donde estaba la jerarquía, digámoslo así, de la iglesia, porque para ese tiempo ya el obispo de Roma era el obispo de los obispos. Allí quedó la iglesia católica, apostólica y romana. Pero por el otro lado, en el cisma, así como el imperio romano se dividió en dos, Oriente y Occidente, también la iglesia se dividió en el lado occidental, la iglesia católica, apostólica y romana, y en el oriental, la iglesia católica, apostólica, ortodoxa. ¿Por qué ortodoxa? Ortodoxia habla de ser más fieles a la ortodoxia de la palabra. Y ellos, siendo más fieles a la ortodoxia, no comulgaban con los cambios que la iglesia de Roma estaba haciendo. Entonces resolvieron dividirse. Sin embargo, ellos están muy parecidos a los católicos, apostólicos y romanos. Y nosotros no conocemos mucho de eso porque no los investigamos. Pero, por ejemplo, la iglesia de Rusia, Putin es un católico. Putin es un cristiano católico de la iglesia ortodoxa. Los griegos en Grecia, ellos son católicos apostólicos de la iglesia ortodoxa, porque están del lado oriental. Entonces, en el lado oriental quedaron las iglesias católicas, apostólicas, ortodoxas. Eso en cuanto a la iglesia. Y están los protestantes. También los protestantes se dividieron en tres énfasis de iglesias nacionales, las iglesias luteranas que siguieron a Lutero, son iglesias nacionales, en Alemania, en Suiza, en Holanda, siguen los postulados de Lutero, pero son una iglesia nacional. Allí el entendimiento que ellos tienen del cuerpo de Cristo es el de una iglesia nacional. La anglicana igual. El entendimiento que ellos tienen es de la iglesia como cuerpo de Cristo de Inglaterra. Es la iglesia de Inglaterra, donde el rey es la cabeza de la iglesia. Y eso sucedió porque el rey Enrique VIII, que pidió permiso al Papa para poderse casar con Ana Bolena, y el Papa le dijo que no porque se encontraba en fornicación y no le iba a dar, digamos, la absolución, no le iba a dar el permiso, no le iba a permitir que ese matrimonio se divorciara. ¿Qué hace Enrique VIII? Dice, no, pues entonces no voy a atenderlo a usted, yo me voy a convertir en la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Oye, qué terrible, ¿no? ¿Cómo la iglesia era gobernada por hombres locos que no tenían ningún entendimiento y que en su fuerza y en su poder se levantaban contra otros hombres y decían, pues si usted es el que dice que es el que gobierna la iglesia universal católica, pues así yo mismo puedo decir que yo me puedo levantar como la cabeza de la iglesia, y a partir de allí, desde Enrique VIII, la iglesia anglicana
tiene como cabeza de la iglesia al rey. Pero así no es. ¿Qué es lo que nos enseñan las escrituras? Que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Y ahora una reina. Bueno, ahora es la reina. Bueno, la reina es la cabeza de la iglesia. Imagínense. Sí. Parecido. Porque es Isabel. Realmente en Tiatira, que es el catolicismo, la doctrina que se enseña, proviene no de Cristo, sino que proviene de Jezabel. Que, bueno, comentábamos qué significa eso. Bueno, Jezabel, ¿quién fue? Vamos a ponerlo en la realidad espiritual, pero partiendo de la sombra. Jezabel fue una reina casada con un rey. El rey, llamado Acab, era el rey de Israel. Jezabel, la esposa de Acab, reina por supuesto, era una hija de un rey pagano. Y ella era sacerdotisa. Era sacerdotisa de Baal o de los Baales. Hablamos de politeísmo. Imagínese ella, la sumo sacerdote de muchos sacerdotes que tenían el culto a los Baales. Entonces el culto a los Baales era el Baal tal, Baal tal, Baal tal. Distintos Baales según el politeísmo. Eso era lo que estaba introduciendo Jezabel, sin que el rey Acab, más ignorante que cualquier ignorante, que no entendía realmente su posición como rey, como guardián de la doctrina, como guardián de la ley mosaica, porque eso es el rey. El rey es el que guarda, el que edifica, el que promueve todo lo necesario para la casa de Dios. Y es el que ve si los sacerdotes están bien, si la casa está bien. Pero ¿en dónde estaba Acab? En el reino del norte, y en el reino del norte no había templo. Y como no había templo, pues los sacerdotes eran de acuerdo a esa deformación o apostasía. ¿Cómo sería entonces el entendimiento del pobre Acab? Nulo. Al punto que Jezabel entonces es la que entra a gobernar, entra a establecer el dominio espiritual, y en ese estado tan perverso y tan apóstata es que aparece un profeta que Dios levanta, el profeta Elías, muy famoso por lo que hizo en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Y allí es donde se ve el fuego descender, consumiendo el sacrificio. Y cuando viene Juan el Bautista, que es el Elías que habría de venir, él es el que habla de quién es el que va a hacer descender fuego. Entonces, ¿el fuego está relacionado con qué? El fuego está relacionado con Dios, que es el que hace descender fuego sobre el sacrificio. Pero si Cristo es el que bautiza con fuego, entonces ¿Cristo qué es? Dios. ¿Y el fuego desciende sobre quién? Sobre el sacrificio. O sea, sobre Cristo. Pero si lo llevamos a una dimensión, es sobre la iglesia misma. Porque cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ungió a la iglesia y le dio poder para que la iglesia fuera un sacrificio vivo delante de Dios, ofrecido. Me seréis testigos. Eso es lo que significa: me seréis mis sacrificios, me seréis mis mártires. Ustedes serán mártires, darán su vida por la causa de Dios. Así como el Cordero dio su vida, ustedes también van a dar la vida. Entonces el fuego que desciende del cielo está relacionado con testigos. Y los testigos, la palabra testigos en griego es mártirus, que significa los que mueren por una causa. Ay, qué bueno ser testigo, sí. Ay, qué bueno ser bautizado en fuego. Bueno, sí. Pero usted sabe qué significa eso. ¿Eso qué significa? A los apóstoles que fueron bautizados ¿para qué? Para consagrarse a la causa
del Señor Jesucristo que terminaría en un martirio. Y el Señor se los advirtió y les dijo, bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué les estaba diciendo? A mí me van a coger, me van a llevar a la cruz, y ustedes son mis discípulos, entonces ustedes tienen que seguir junto conmigo el camino de la cruz. ¿Qué? ¿De eso estás hablando? Pedro le niega 3 veces. Los demás desaparecieron, no se saben dónde quedaron, pero desaparecieron. Y el único que apareció fue Juan, que le seguía, esperando que lo cogieran, sabiendo que si lo cogían lo iban a llevar también juntamente con su maestro a la cruz. Pero la palabra se cumplió. Como Juan se negó y en su corazón estaba dispuesto a morir, él salvó la vida y no lo cogieron. Y luego cuando Diocleciano, creo que fue Diocleciano, quiso matar a Juan metiéndolo en aceite hirviendo, de allí salió vivo, porque ya él había dado su vida como mártir el día en que el Señor Jesucristo fue tomado. Entonces, hermanos, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña que entregar la vida por la causa trae unas consecuencias de vida. Esa es la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Filadelfia es una iglesia, es un testigo fiel, una iglesia que ha entregado su vida por la causa, una iglesia que ha sacrificado todo para que se dé la iglesia, la casa de Dios, porque la casa de Dios no se da sin sacrificio. La casa de Dios no se da en la carne, la casa de Dios se da en el Espíritu, y para que sea en el Espíritu hay que pasar primero por la cruz. Si no se entiende la cruz, si no nos negamos a nosotros mismos, si no dejamos lo que haya que dejar, no vamos a poder ser los discípulos de Cristo, siendo enseñados por Él para la edificación de la casa que Dios quiere, y esa casa tiene sacrificios vivos. Jesús fue el cordero inmolado, pero nosotros somos los sacrificios. Según Romanos capítulo 12, ¿qué es lo que dice al principio? De acuerdo a las misericordias de Dios, nosotros como sacrificios vivos debemos entonces ofrecernos a Dios, pero no el sacrificio de la cruz de Cristo, sino que es el sacrificio diario, porque Cristo murió una vez ese día y no siguió muriendo. Él nos está enseñando un sacrificio de todos los días, una negación. Y hermano, en esa negación realmente vamos a encontrar el poder, la liberación, vamos a encontrar la resurrección, la vida nueva, el hombre nuevo, porque la casa se edifica en el hombre nuevo. No es la Jerusalén vieja, es la Jerusalén celestial, es la obra nueva. Debemos entender eso. La cruz va adelante, el sacrificio va adelante. Porque el sacrificio habla de renovación de la mente. Ay, hermano, ¿y cómo será eso? ¿Sacrificar qué? A ver, no, pues yo me voy a conseguir un carpintero que me haga una cruz que pueda cargar, sí. Y un monte en donde consigo unos amigos que me crucifiquen. No estamos hablando de esa cruz. Esa cruz, solamente el Señor Jesucristo. Le corresponde a Él. La nuestra es diaria. Pero cuando no la queremos tomar, entonces no vamos a poder entrar por la puerta estrecha. No vamos a experimentar el poder de resurrección. No vamos a poder experimentar lo que es la vida nueva. La iglesia de Filadelfia. Entonces la iglesia de Filadelfia es la iglesia del testigo fiel, es la iglesia sufriente, pero diferente a la de Esmirna, porque la de Esmirna está siendo cogida, están siendo llevadas a las cárceles, están siendo tomados para los circos romanos, los están matando literalmente. Pero la iglesia de Filadelfia no permite eso.
Ojo, a Juan, el apóstol, ¿por qué lo querían coger? ¿Por qué no lo cogieron? Porque él de corazón se entregó. ¿Qué querrá el Señor Jesús? ¿Que nosotros nos entreguemos para que nos maten? ¿O que antes de que nos maten nos entreguemos para que no nos maten? Él quiere es eso, él quiere testigos que estén vivos en la hora de la prueba, que los van a querer matar y no los van a poder matar porque entregaron ya sus vidas de corazón. Entonces, una iglesia que muestra ese poder, que muestra esa gracia, que muestra esa protección, esa promesa del Señor, te guardaré del día de la prueba. Algunos, malinterpretando esto, dicen, no, es que el guardar es que la iglesia va a ser llevada, va a ser raptada. Va a ser raptada. O sea que la iglesia va a salir y todo el mundo va a quedar en las mismísimas tinieblas, sin nadie que les predique, sin nadie que les enseñe cómo es que es la cosa. No, el Señor va a tener una iglesia que es luz del mundo en ese día, y se habla de testigos que durante 1260 días van a estar predicando, los van a querer matar, no los van a poder matar, solo cuando terminan de predicar, entonces ahora sí los pueden matar, pero no antes. Al Señor Jesucristo lo quisieron matar y no lo pudieron matar, sino cuando llegó el final de su ministerio, cuando ya estaba listo para entregarse al Señor. Entonces, hermanos, esto es una partecita de lo que es la iglesia de Filadelfia. La semana entrante, Dios mediante, vamos a seguir hablando de las características que tiene la iglesia de Filadelfia. Que en esas características es donde nosotros nos tenemos que mirar, anhelar, saber que hay un estándar, que hay un camino a alcanzar, saliendo de Sardis hacia Filadelfia, para llegar allí, a una iglesia que el Señor aprueba, a la cual el Señor le abre una puerta. Pero mire la característica, guarda la palabra y no niega su nombre. Entonces, Filadelfia es la que tiene el amor por Cristo, el amor por la palabra, y ese sacrificio realmente es demostrado porque escoge a Cristo sobre cualquier otra cosa. De Éfeso, ¿qué se le dice? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. ¿Qué significa? Que esta iglesia estaba comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o sea que había dejado de comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo mismo. Entonces Éfeso dejó de comer de Cristo. Éfeso menospreció, porque es que has dejado ese primer amor, es menosprecias lo que es más excelente, lo que tiene mejor sabor, lo que produce gozo, vida, poder. Eso es lo que has dejado por otras cosas. Pero Filadelfia no, Filadelfia guarda la palabra. Mire que la palabra guarda vuelve a aparecer aquí. No dice porque lees mi palabra, ni porque conoces mi palabra, sino porque la guardas. O sea que atesora la palabra, se convierte en un guardián de la palabra, no permite que venga ningún ladrón a robarle la palabra, porque la considera lo más precioso para su vida. O sea, considera que Jesús es el mayor tesoro. Y como mayor tesoro hay que tomarlo y no venderlo, porque podemos tomarlo y luego venderlo por otra cosa, considerarlo que hay otra cosa que tiene mayor precio que él. Pero nada tiene más precio que el Señor Jesús. Para la iglesia fiel, para una iglesia del estándar de Filadelfia, el seguir a Cristo es y va a costar, porque muchos no te van a querer, porque eres radical con lo que crees, con lo que enseñas, con lo que practicas, eres radical. Así tiene que ser. Que nos va a costar la vida. Bueno, sí, vamos a ver si son capaces, porque a ellos los van a querer matar. Vamos a ver si son capaces.
hasta que no terminen su ministerio, hasta que no terminen toda la carga que el Señor les ha dado para dar, nadie los podrá tocar. Porque es una promesa. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, guárdanos en la verdad. Pero también, Señor, que guardemos la verdad. Que recibamos el amor de la verdad. Porque ese es Cristo. Cristo es el amor de los amores. Y Cristo es la verdad. No solamente el camino que nos lleva a la nueva Jerusalén, sino que Él es la vida eterna. De Él podemos nosotros encontrar plenitud, encontrar gozo supremo. Gozo que el mundo no conoce. No conoce. El mundo está buscando diversión para salir de el estado moribundo en el que se encuentra. O de muerte, porque no es moribundo, no se está muriendo, está muerto. Pero tú quieres, Señor, darnos vida y vida en abundancia. Que apreciemos tu palabra como lo mejor. Y que vivamos en tu palabra porque es la mejor vida. Y con ella que edifiquemos la casa que el Padre quiere. Porque es lo que el Padre ama. Es lo que Él quiere. Su casa somos nosotros. Entregó a Jesucristo por nosotros. Tanto nos amó que entregó a Jesucristo por nosotros, pero no para tenernos afuera, sino para tenernos como su posesión, como sus hijos amados. Así que, Señor, cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, Señor, y sella en el corazón tus mandamientos. Y permíteme, Señor, que en ese sello que tú pones en el corazón podamos conocer tu voluntad. Podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, como dice la palabra, que los nacidos del Espíritu son como el viento, no saben de dónde vienen ni para dónde van. Porque así son los nacidos del Espíritu. No hacemos planes, no planeamos, sino que dejamos que cada día tenga su propio afán. Permitimos que el día de mañana venga y nos guíe a donde el Espíritu nos quiere llevar. Así que, Señor, conforme a lo que has planeado para nosotros, así, Señor, descansamos porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No permita, Señor, que nos salgamos de eso. Apreciamos, Señor, lo que tú quieres. Y queremos estar en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas. En esta casa, la cual soñaste, diseñaste y estás esperando que te sea edificada. Queremos ser colaboradores junto con el Espíritu Santo enviado por el Señor Jesús para la edificación de esta casa. Y en tus manos ponemos, Señor, todo, Señor, los problemas, todas las situaciones, todo lo que no podemos manejar, porque no somos Dios, pero Jesús sí. Así que, Señor, aún los enemigos y todo lo que quiere atentar contra la casa, tú los conoces, Señor, y tú los esparces y pones un cerco de protección para guardar a aquellos que han decidido seguirte a ti, entregar todo por tu causa, negarse a sí mismos y tomar la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, esto te lo pedimos y santificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén.